Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 15 grados y a lo largo del día podrían Por alcanzar ahora los no hay 20 ningún grados. accidente que dificulte el tráfico rodado. Y sin marcharnos de Tennessee, les mostraremos la parte sur del... Pasan ya 5 minutos de las 11 y tenemos noticias sobre el accidente que ha estado causando problemas en la autopista sur. Durante la rueda de prensa, el vicecomisario del Partido Conservador comentó que una de las razones es la antigüedad de Nuestros la... dólares se han convertido en dólares digitales. ¿Alguien tiene respuestas consistentes? Y construyó el puente de Brooklyn hace más de 25 años. En este país, el más poderoso de la Tierra, resulta muy complicado conseguir información de más allá de nuestras fronteras, por no mencionar las noticias nacionales. Sucedió hace 4 horas y 20 minutos. El número de víctimas podría haber ascendido a 5. La información pública, las noticias de las que nos fiamos para saber qué está pasando en el mundo, están en manos de empresas comerciales. El presidente dice que el acuerdo de salud está cerrado, pero el apoyo que se recibe... Las grandes corporaciones mediáticas, como Time Warner, News Corporation o Disney, deciden qué es noticia, qué es noticiable y qué no lo es. Estamos en América. ¿Cuántos queréis pagar la hipoteca de vuestro vecino? La prensa tergiversa, filtra mentiras, inexactitudes. Tengo 900 canales en mi televisión, pero muchos son canales que la verdad es que... Última hora. Muchas novedades de los famosos. Tenemos esta mucho mañana. que contarles de Ana Nicole. Mira qué humilde. El espectador estadounidense recibe mucha más información sobre escándalos sexuales y famosos de Hollywood que sobre economía y medio ambiente. Está todo pensado. Gobernadora, ¿cuándo fue la última vez que estuvo en Wendy's y se tomó un batido? Que nadie se equivoque. El objetivo es controlar las ideas y la imaginación de la gente. ¿Les interesa ¿La contar han esas presionado noticias? para hablar bien del presidente? Con otras palabras, sí, editaban mis reportajes, pero rechazaban las historias más críticas. Vivimos una profunda crisis de la democracia. No puedes censurar discursos y desear una sociedad libre. Esto es lo que suele pasar con los medios de comunicación privados. Hay historias que nunca saldrán en la radio, en los periódicos o en la televisión. Un choque entre dos mundos. Grandes cadenas privadas cuyo objetivo es obtener la atención pública a cambio de beneficios, contra los defensores de la verdad, la libertad y la democracia. Eso ha sido todo por hoy. Por el tipo de historias que cuento, muchas veces me han preguntado si alguna vez he recibido presiones. Me han dicho, ¿hay historias que no puedas comentar? ¿Alguna vez no te han permitido hablar de algo por razones publicitarias? Y siempre he contestado tajantemente que no. Dos décadas después del final de la Guerra de Vietnam, Estados Unidos levantó el embargo comercial contra Vietnam y la corresponsal de la CBS, Roberta Baskin, decidió investigar a una empresa privada por usar mercados laborales más baratos. El punto de partida era que Nike estaba subcontratando fábricas al otro lado del planeta. Pero no vigilaban de cerca cómo se elaboraban allí los zapatos. Solicité investigar aquello. En agosto de 1996, Roberta Baskin y un equipo de la CBS se desplazaron a Vietnam para investigar las fábricas de Nike. Pudimos echar un vistazo a través del hueco de la cerradura, pero nos prohibieron la entrada. No. Una de las cosas que más me sorprendió fue descubrir que la palabra Nike se había convertido en un Nike era sinónimo de explotar a los empleados. Se habían dado casos de abusos de mujeres a las que tapaban la boca para que no hablaran mientras trabajaban. 15 mujeres fueron golpeadas varias veces en la cara y en el cuello con una zapatilla deportiva Nike. La imagen corporativa que vende esta marca
Y la realidad en las fábricas no tenían nada que ver. Simplemente hazlo o prepárate. El reportaje de Roberta Baskin sobre los abusos de Nike fue retransmitido por la CBS en todo Estados Unidos. A la CBS le encantó y lo presentó a los galardones más prestigiosos. Lo que más me gustó fue que el teléfono empezó a sonar inesperadamente. Se montaron piquetes ante las fábricas de todo el país. Los estudiantes organizaron boicots en los campus. Me di cuenta de que el reportaje había calado. Los abusos laborales de Nike se filtraron a todos los medios. Y el gigante del calzado dio un paso al frente para frenar las consecuencias. No explotamos a la gente en nuestras fábricas. Y nunca lo hemos hecho. Tras la respuesta de Nike, la CBS encargó a Roberta Baskin que siguiera el caso en colaboración con un grupo vietnamita defensor de los trabajadores. El trabajo de Roberta se centraba sobre todo en el castigo físico. Nosotros añadimos otros problemas al abordar el tema de los salarios y los horarios de trabajo. Los de Nike no son unos santos, aunque algunos de sus anuncios digan que sí. Mucha gente se dio cuenta de que era una empresa respetuosa. En plena preparación del reportaje sobre los métodos de Nike, la periodista Roberta Baskin recibió una noticia inesperada de la CBS. Recibí una llamada de mi productor ejecutivo. Me dijo: esta historia no va a salir. La hemos eliminado de la escaleta. Hay un acuerdo entre Nike y CBS. Noticias para los próximos Juegos Olímpicos de Invierno. Me quedé sin palabras. La CBS estaba pagando mucho dinero por los derechos de emisión, así que les interesaba contar con patrocinadores comerciales que invirtieran cantidades importantes y así recuperar la inversión en los derechos de los Juegos de Invierno. Los Juegos Olímpicos de Invierno en la CBS. Cuando la CBS presentó su cobertura de los Juegos, no quedó ninguna duda sobre el contrato entre Nike y la cadena. En las conexiones se veía a los corresponsales con anoraks de Nike. Y en pequeño en el hombro, el logo de la CBS casi ilegible. Está previsto que descienda por esa pista. Ese era el trato. Nike convenció a la CBS para que sus corresponsales fueran hombres anuncio. Fue un golpe bajo. Los corresponsales de la CBS estaban furiosos. Tenían que ponerse los anoraks de Nike cada vez que salían en cámara. Eso no se hace. Roberta Baskin escribió un informe para solicitar a los jefes de la CBS que los periodistas dejaran de llevar el logo de Nike. Era increíble, pero la CBS había cruzado la línea. ¿Cómo se va a creer el espectador las noticias que escucha si ve al reportero repleto de logotipos? Inmediatamente, el presidente de CBS Noticias me afirmando que yo estaba contraviniendo la ética profesional, es decir, que me callara. ¿Cómo me atreví a cuestionar la integridad de CBS Noticias? Tras cuestionar el acuerdo con Nike, Roberta Baskin perdió su puesto como corresponsal jefe de CBS Noticias. No fue el típico cambio de destino, también rebajaron sus responsabilidades. Le estaban mandando un mensaje. Terminé pidiendo que me rescindieran el contrato. El presidente dijo: genial. Se alegraron de que me marchara. Señor Stafford, soy Roberta Baskin de CBS Noticias. Me gustaría hablar con usted a día de hoy. La CBS ha enterrado los informes de Roberta Baskin sobre las fábricas clandestinas de Nike.
Estos son los típicos conflictos de intereses que desembocan en censura y en un foco cruzado de opiniones. Y las razones se deben a que a lo largo del tiempo hemos permitido que las empresas privadas controlen nuestros medios de comunicación. Hoy en día los medios de comunicación están controlados por un puñado de empresas privadas, contradiciendo así los ideales de este país. Los americanos se independizaron del yugo imperialista, y la revolución encontró su inspiración en un lugar inesperado. Podríamos decir que Estados Unidos fue fundado en cierto modo por un periodista, Tom Paine, que instó a los estadounidenses a que se rebelaran contra los británicos, supuestamente invencibles. Realmente, este país en su origen se basó en el concepto de que si facilitabas a los ciudadanos la información necesaria, estos podrían autogobernarse. Los fundadores de Estados Unidos concedieron a los ciudadanos el derecho fundamental a la libertad de prensa. La revolución de la libertad de información. Una de las razones a favor de la libertad de prensa es que era la única forma de evitar que el gobierno se convirtiera en un imperio, de frenar la corrupción, el militarismo, el secretismo y el nepotismo. Esa es la razón de que el periodismo sea la única profesión protegida explícitamente por nuestra Constitución, porque con nuestras preguntas podemos mantener en vereda a los que ostentan el poder. Una de las primeras medidas que llevó a cabo el nuevo gobierno fue ofrecer subvenciones y alentar la difusión de noticias independientes. ¡Exclusiva! Esa fue la verdadera contribución revolucionaria, que las subvenciones no discriminaban en función del contenido de los periódicos. El movimiento abolicionista no empezó en el Congreso, sino en esos periódicos distribuidos gratuitamente. Ahí empezamos a abordar los pecados básicos del experimento estadounidense. En resumen, la información es poder. La información nos hace libres, porque cuando se está informado, se tiene capacidad de decisión. Hoy, el enfoque originario de la independencia periodística de Estados Unidos ha quedado profundamente alterado. La sociedad se interrelaciona a través de los medios de comunicación. Gracias a ellos conocemos el mundo que nos rodea. La interacción pública queda muy coartada, porque hay muchas cosas que los ciudadanos de una sociedad democrática necesitan saber, pero que a los medios de comunicación privados no les interesa contar. Los periódicos sirvieron para impulsar la democracia. El nacimiento de los medios de comunicación de masas fue la gran esperanza del siglo XX. Si ahora consideramos que Google y Facebook son muy importantes, imaginemos cómo sería en su día poder escuchar en un pueblo de Kansas una emisión de Nueva York. Y ahora nos desplazamos hasta el Teatro Music Box. Debemos tener fe. No deben alarmarnos los rumores ni las conjeturas. Juntos no fracasaremos. La gente pareció entender que el control sobre aquel medio lograría cierto poder social. Empezó a llover dinero procedente de las campañas publicitarias, y los canales privados presionaron al Congreso para utilizar esos beneficios como la base de la radiodifusión nacional. Aquello era de propiedad pública, y muchos estadounidenses protestaron, porque no querían que aquellas extraordinarias ondas quedaran en manos de intereses comerciales privados basados en la publicidad. En 1934, el Congreso aprobó la Ley de Comunicación, convirtiendo así a la radiodifusión estadounidense del futuro en un sistema con ánimo de lucro. La NBC, la CBS, la ABC
Todos estos imperios se construyeron sobre el don gratuito de los derechos de monopolio. Había un extraordinario e incomprensible estado de bienestar privado. Cuando la radiodifusión se convirtió en un ente comercial, se instauraron normativas gubernamentales para evitar monopolios. Se alcanzó un acuerdo entre partidos para que la actividad comercial la regulara el gobierno. Nadie tendría tanto poder sobre nuestros medios como para decantar el discurso de los mismos. La transición la marcó la elección de Ronald Reagan como presidente de Estados Unidos. El gobierno no es la solución a nuestro problema. El gobierno es el problema. Ronald Reagan creía que la respuesta a cualquier cuestión referente a cómo crear un buen sistema de medios pasaba por sacar de la ecuación al gobierno. Con el fin de reestructurar el control sobre los medios, Reagan eliminó las normativas. Mandaremos a los osos a hibernar permanentemente y soltaremos a los toros. El modelo que proponían se basaba en que si se eliminaban los controles y normativas y se permitía un mercado libre, todo iría fantásticamente bien. En realidad, esto permite que unos pocos gigantes privados lo engullan todo. Estos grupos de comunicación no consideran que el periodismo sea crucial para el funcionamiento de una democracia. Su prioridad es obtener beneficios. Hubo una fusión que simbolizó la apropiación de los medios a manos de grupos de comunicación hambrientos de beneficios. Y por parte de General Electric, Ronald Reagan. Buenas noches. Hoy es el último domingo antes de Navidad. Las Navidades son unas fechas familiares. Recordemos que Reagan estaba financiado por grandes corporaciones. De repente fuimos testigos de una transformación radical del sistema de medios. General Electric y RCA, dos de las empresas más grandes y reputadas de Estados Unidos, anunciaron anoche por sorpresa que van a fusionarse. Ahora tendremos la red más estable y el bastión más firme. Esta empresa será pura dinamita. Los medios de comunicación quedaron concentrados en manos de unas pocas empresas internacionales de gran tamaño, con un negocio muy diversificado, desde defensa hasta parques temáticos, y las noticias se fueron relegando a un segundo y tercer plano. La administración Reagan dio luz verde a que General Electric comprara grandes holdings mediáticos, a pesar de violar así las leyes industriales. De parte de General Electric, de mi familia y de mí mismo, les deseo feliz Navidad. En Wall Street estaba teniendo lugar el pecado original. Sus exigencias significaron despachos vacíos en las redacciones. ¿Por qué no reducir el producto actual y ganar más dinero? El capitalismo no es la mejor forma de juzgar qué le conviene a la sociedad. Cuando el director general dio su último discurso, supe que había llegado el momento de irse. Antes de vender periódicos, había vendido cereales. Vino a Baltimore, dio un discurso y no mencionó la función de los periódicos. Estamos en una etapa en la que los periodistas que no tengan los ojos vendados comprenderán que el poder de la empresa privada les ha impedido realizar su trabajo como es debido. ¡Abajo esa puerta!
Una de las grandes noticias de la década de los 80 fue la explosión del consumo de crack en Estados Unidos. El crack fue una plaga que destrozó muchas vidas. Mucha gente se enganchó a esta droga que desencadenó guerras entre bandas. Ciertas comunidades, como la afroamericana, resultaron afectadas de forma desproporcionada. Gary Webb inició entonces una investigación. Para Gary no había un trabajo mejor que el de periodista, la única fuerza independiente de la sociedad para establecer la verdad. Centró sus primeros pasos en los nicaragüenses, que estaban en el negocio de la droga, pero a los que nadie metía en la cárcel. Un material interesante para un periodista. Su investigación sobre los proveedores de crack de Los Ángeles lo condujo a una guerra subvencionada por Estados Unidos 10 años antes en Centroamérica. La administración Reagan quería tomar la iniciativa para acabar con los comunistas de todo el mundo. El presidente Reagan autorizó a la CIA a que gastara cientos de millones de dólares para construir, apoyar y dirigir a la contra frente a los sandinistas de Nicaragua. Moralmente son como nuestros padres fundadores. No podemos darles la espalda. Patrocinar la violencia en un pequeño país centroamericano era mucho más importante que evitar que las drogas siguieran entrando en nuestras ciudades y comunidades. Tras un año de investigación, el informe de Gary Webb abrió una importante brecha al convertirse en la primera investigación publicada tanto en papel como en Internet. Por eso, porque apareció online, aunque el San José Mercury News es considerado un periódico regional, esta historia acaparó la atención de todo el país e incluso del mundo entero. Está todo disponible online, las cintas de la agencia antidroga, los informes del FBI y los documentos legales. Si se analiza su investigación, sus movimientos y sus pistas, se ve que se empeñó en contrastar la información. En noviembre de 1997, su página web recibía 1 millón de visitas al día. Gracias. ¿Qué se está comentando en la calle? ¿Que si hemos oído lo de la CIA? Pues sí, lo hemos oído y lo hemos visto. Y ahora pasaremos Con la CIA a la defensiva y los ciudadanos exigiendo respuestas, los principales periódicos nacionales entraron de lleno en la polémica. El San José Mercury News, al estar en Silicon Valley, desafiaba la función de dique, asumida por periódicos como el New York Times, Los Angeles Times o el Washington Post. El Washington Post afirmó que Gary Webb estaba equivocado, pero no indicó en qué, porque no tenían ni la más remota idea. Publicaron que la comunidad afroamericana era proclive a las conspiraciones. Aquello marcó las pautas para que se despreciara y ridiculizara la historia de Gary Webb. Muchas agencias de prensa se acercaron a la CIA a preguntar, ¿esto es cierto? Y la CIA dijo no, y solo con eso publicaron que no era cierto. Es ridículo. Vamos, por favor, escuche. Nunca ha habido ninguna conspiración en este país. La investigación chapucera sobre esta historia no era la de Gary Webb, sino la de sus detractores, apoyados por los medios privados. Un día tomé algo con un cargo importante del periódico Los Angeles Times y le pregunté por lo del crack. Me dijo, en este edificio ha habido reuniones para no dejar que alguien de San José, California, se lleve el premio Pulitzer. La CIA al descubierto. Mientras Gary Webb sufría los ataques de la prensa, el público se manifestaba en las calles. Participé en la protesta porque Gary Webb no tenía segundas intenciones, no mentía. Queremos poner a la CIA en el punto de mira. Mientras los medios nacionales exigían una rectificación, el Mercury News canceló la página web de Dark Alliance y recolocó a Gary Webb en una oficina a 240 kilómetros de su casa.
Al principio iban a por usted. Así es. Después consiguieron la atención de los medios de la clase dirigente y me dejaron al margen. Y allí estaba aquel chico que tantos premios había recibido, que había descubierto una historia que todos le habían dicho que no sacara a la luz. Un periodista que en vez de ser aclamado, era tratado como una mierda. Un año más tarde, la CIA publicó su informe acerca de la relación del organismo con los traficantes de la Contra. En algunos momentos, la CIA no cortó de forma diligente o coherente las relaciones con individuos que apoyaban el programa de la Contra y que supuestamente habían participado en el tráfico de drogas. Si se profundiza de verdad en el informe, vemos que había un doble problema. Que el gobierno estaba al tanto de todo y que la Contra era más responsable del tráfico y la CIA más culpable de mirar hacia otro lado, de lo que sugería Gary Webb. El informe de la CIA sobre su relación con los traficantes de la Contra puso en bandeja a los medios la posibilidad de reivindicar la investigación de Gary Webb. El New York Times entonó un mea culpa. Deberíamos haber hecho más, era grave, pero siguió afirmando que Gary Webb era un idiota. El Washington Post publicó semanas después un artículo bastante despectivo. El periódico Los Angeles Times no llegó siquiera a informar sobre los descubrimientos de la CIA. Es decir, que aunque se demostró que Gary tenía razón, se le sigue considerando como un friki que se equivocó. Cuando hacía una entrevista de trabajo le preguntaban, ¿no escribió usted Alianza Oscura? Y ahí se terminaba la entrevista. Ya no pudo seguir viviendo del periodismo, y eso acabó con él. Se sintió incapaz de encontrar trabajo. Y un día cogió la pistola de su padre, firmó un certificado para su cremación y se suicidó. Si tengo que soportar las críticas por airear la complicidad del gobierno con el tráfico de drogas, que así sea. Estoy orgulloso de haberlo hecho y lo volvería a hacer con los ojos cerrados. Matamos a uno de los pocos reporteros decentes del país. Y lo digo en plural porque me refiero a la industria a la que pertenezco, a los medios. Con la llegada de la revolución tecnológica, el Congreso empezó a redactar una nueva legislación para los medios. Los grupos de comunicación crearon la ilusión de que si les permitían aunar aún más medios de comunicación, la calidad de estos sería mayor. Cuanto más grande, mejor. Los medios privados necesitan una política favorable que les permita crecer y ganar más dinero. Y los políticos necesitan esos medios para salir en ellos. De lo contrario, no existirían. El público se queda fuera de este acuerdo. En aquel momento, a puerta cerrada, estos grupos de comunicación solicitaron que las normas fueran incluso más laxas. La ilusión se convierte en realidad para los grupos de comunicación cuando el presidente Bill Clinton aprobó la Ley de Comunicaciones en 1996. Se trata de una legislación verdaderamente revolucionaria que hará que el futuro llame a nuestra puerta. Esta ley de telecomunicaciones dio luz verde a los grupos de comunicación para absorber todas las emisoras que quisieran. Tras la Ley de Telecomunicaciones, se produjo una oleada de fusiones en la industria de los medios. Un grupo de empresas del entretenimiento planea dominar las pantallas de todo el mundo a través de grandes fusiones. La combinación de ambas nos permitirá convertirnos en la empresa creativa más fuerte del mundo. Las comparaciones eran inevitables cuando Viacom y CBS anunciaron la fusión de medios más grande de la historia. Un nuevo gigante pronto controlará una gran porción del pastel del entretenimiento. Viacom adquiere la CBS que engloba CBS Noticias. Cuando piensen en el nuevo Viacom, bastará con que recuerden un solo número. El número 1.
La unión de medios, entretenimiento y comunicación. En cuanto a las telecomunicaciones, el proveedor de Internet más grande del mundo se fusiona con la empresa de medios y entretenimiento más grande del mundo. Cuando la consolidación de los medios se hizo una realidad, los canales locales ya no pudieron competir. ¿Quiénes eran los propietarios de esas emisoras locales? ¿Quizá una persona de color? ¿O una mujer? Mucha gente se quedó en la cuneta. Hemos aniquilado los canales locales para servir a los intereses privados. En las economías de mercado no hay nada que justifique eso. Es capitalismo extremo. En esta era de alta tecnología, con televisiones de alta definición y radios digitales, recibimos solo información estática, un velo de distorsión, mentiras y tergiversaciones que empañan la realidad. En la guerra la prensa pierde toda distancia crítica. Los periodistas se consideran ante todo patriotas. Así pues, lo que hacen es diseminar propaganda. En la capital mundial de los medios, el 11 de septiembre de 2001 sucedió lo impensable. Quienes han derribado estos edificios pronto tendrán noticias nuestras. Los ataques terroristas del 11 de septiembre, aunque terriblemente trágicos, resultaron casi una bendición para la administración Bush, ya que les puso en bandeja el pretexto que buscaban para invadir Irak. La administración Bush recurrió a los servicios de inteligencia para vincular a Saddam Hussein con el 11S. No olvidemos que no se trata de un proceso inductivo, sino deductivo. Se decide ir a la guerra y luego buscar una justificación. Eso fue exactamente lo que pasó. Yo dirigí tropas en Irak y no teníamos ninguna información. A falta de pruebas que implicaran a Saddam Hussein en los atentados, empezaron a aparecer desertores iraquíes con exclusivas para canales estadounidenses. Había un iraquí, Adnan Hassan Said al-Haderi, que afirmaba tener pruebas de la existencia de armas de destrucción masiva, biológicas, nucleares y de otros tipos. También dijo que bajo el palacio principal de Saddam había instalaciones nucleares secretas que parecían pozos de agua. Insistió con firmeza en que Saddam estaba almacenando armas de destrucción masiva. Saddam intenta adquirir armas nucleares. Entre otras fuentes tenemos información de primera mano de desertores iraquíes. Sabemos dónde están, alrededor de Tikrit y Bagdad, al este, al oeste, al sur o al norte. El éxito de su campaña de propaganda dependería de un único canal de noticias. Lo vi todo desde dentro. Crearon un escenario e infiltraron periodistas entre el público. Se creyeron toda la mierda que les dijeron. El periódico New York Times es el líder de la opinión intelectual y política de Estados Unidos e intenta ganarse la confianza del gobierno de formas inimaginables, como intentando acallar a los servicios de inteligencia. He leído en el New York Times. Hoy, directores del New York Times... Quiero la verdad del New York Times. Saddam podría tener armas nucleares. Se puede convertir en un hongo atómico. La pistola humeante podría llegar en forma de hongo atómico. Cuando los principales medios de comunicación se convencieron de la necesidad de una guerra, la administración Bush buscó el apoyo mundial. El golpe de gracia fue la presentación flagrantemente falsa de Colin Powell frente al Consejo de Seguridad de la ONU.
Me gustaría compartir con ustedes lo que nos han relatado testigos oculares. Tenemos descripciones de primera mano de fábricas de armas biológicas sobre ruedas y sobre raíles. Y Saddam... La base de las acusaciones de Colin Powell era principalmente la información que les habían pasado los desertores, entre comillas. No tenían ninguna prueba física, pero en cuanto terminó su discurso, la prensa se acercó a él para comunicarle que aquello justificaba una guerra. Con unas pruebas irrefutables, innegables y definitivas, Colin Powell ha desvelado la pistola humeante. Nos ha colmado de datos. Ya no hay dudas. CNN, Fox, CBS, ABC, los grandes gigantes que crean opinión pública apoyan a la administración. La hora de la verdad en Irak. Si Estados Unidos declara la guerra, les mantendremos Las informados. pantallas se llenaron de gráficos. Era una cuenta atrás contra Bagdad. Una celebración sin rodeos del poder de Estados Unidos. En este momento, las fuerzas de Estados Unidos y sus aliados inician el proceso de desarme de Irak para liberar a su pueblo y defender al mundo de un grave peligro. Tras la caída de Saddam, el desertor del INC al-Haderi tenía por fin la oportunidad de mostrar al mundo que la guerra estaba justificada. Al-Haderi fue incapaz de conducir a los agentes a un solo lugar en el que supuestamente se hubieran almacenado armas de destrucción masiva. Los medios se creyeron a pies juntillas que la guerra estaba justificada. De hecho, parece que algunas publicaciones utilizaron deliberadamente información generada por la administración Bush, que era errónea, pero que apoyaba la guerra. Damas y caballeros, el presidente de Estados Unidos. John King. ¿Entraba en el guión? Gracias, señor presidente. No puedes ir contra la Casa Blanca y querer sobrevivir. Estás acabado. April, ¿tenías una pregunta o te he sorprendido? Sí, la tengo. Bien. No me sorprende. En Washington son expertos en dejar de lado a quienes van en contra de la opinión general. Dejan de invitarte a las fiestas. Creo que acusar a los periodistas es un error. La culpa la tienen los de arriba, que son responsables de la conducta de las personas que trabajan para ellos. Todo el mundo al suelo. Creo sinceramente que las guerras las empiezan los principales medios de comunicación. Que la prensa se está acercando demasiado al gobierno. De hecho, podríamos hablar de un cruce entre las estructuras de los principales medios y los servicios militares de inteligencia. La consecuencia son los miles de soldados inocentes, estadounidenses y británicos, muertos en Irak, muertos por una mentira muy frágil, que sin embargo no pudo ver la luz en los grandes canales de noticias. Estos medios privados se están lucrando con las matanzas. No dejan que decaiga la guerra porque les da audiencia. De hecho, limitan los debates sobre si debería continuar la guerra. Sí, muestran debates entre un general y un coronel, o entre un republicano y un demócrata, ambos a favor de la guerra. Pero la mayoría de los espectadores no se identifica con eso, porque están en contra de la guerra. La rápida consolidación de los medios y su repercusión en la gran pantalla y en el mundo editorial
ha desembocado en que no tenemos el sistema democrático de comunicación que soñaron sus fundadores, con miles de propietarios de pequeños semanarios. Ya no existe Tom Paine, sino Rupert Murdoch. Rupert, ¿hay algún tema que quiera tocar? Por ejemplo, la guerra. Tiene usted una empresa global de comunicación. ¿Alguna vez ha retocado los contenidos en vista de lo que opine la audiencia sobre la guerra? No, bueno, de alguna forma. ¿A qué se refiere? Hemos prestado nuestro apoyo a través de nuestros periódicos y canales de televisión a la política de Bush. News Corporation, entre otros, ha absorbido casi todos los periódicos independientes de Estados Unidos. Dar preferencia a los negocios y a los intereses políticos es un enfoque peligroso. Para evitar monopolios de medios, la Comisión Federal de Telecomunicaciones fue designada como ente regulador. La tarea más importante de esta comisión, la FCC, es asegurarse de que cualquier política de medios que se haga vaya siempre en beneficio del público y de la democracia. ¿Alguna pregunta? Colin Powell lideró la avanzadilla de la guerra y su hijo, Michael Powell, intentó liderar en América una guerra contra la diversidad de opiniones. Al entrar en el gobierno, Powell se opuso a las últimas normas que aún regulaban los medios. Se trataba de un organismo casi desconocido que intentaba desterrar la idea de que en una misma ciudad el periódico, la radio y la televisión no podían estar en manos de un mismo magnate de los medios, como Rupert Murdoch. Esto es lo que más se temía, que los contenidos en la televisión, la radio y los periódicos saliesen del mismo grifo. Una sala de prensa única compartiendo contenidos. Nadie había reparado en ello hasta que Michael Powell calificó de apasionante la cobertura mediática sobre Irak. Millones de personas vieron cómo el representante de la FCC decía que la cobertura era apasionante, mientras intentaba eliminar las últimas normas sobre los medios. Esto avivó la aversión general hacia la guerra. A pesar de que millones de personas protestaron contra la FCC, Michael Powell los ignoró. Incluso cuando la gente dijo, FCC somos la audiencia y no queremos esto, la FCC hizo caso omiso y dio prioridad a lo que querían las grandes corporaciones. Con media victoria en el bolsillo, los gigantes mediáticos expresaron públicamente su agradecimiento. Fue asombroso. Summer Restone de Viacom dijo en varias ocasiones: a mi empresa le conviene tener a un republicano en la Casa Blanca, y por eso apoyo la candidatura de Bush. Estos grandes grupos de comunicación colaboran en las campañas políticas y esperan obtener algo a cambio de su inversión. Son ellos quienes deciden qué noticias podemos ver. Hay una conclusión ineludible que debemos alcanzar si aspiramos a una sociedad mejor. El único garante fiable, duradero y perpetuo de la independencia son los beneficios. Gracias. Todos los aspectos de nuestra vida, lo que compramos, quienes lo producen y cómo nos lo venden, están interrelacionados. No es solo un monopolio de riqueza, sino también de información. En 2007, cuando la FCC estaba revisando la normativa mediática, la gente dio un paso al frente. Millones de personas escribieron al Congreso y a la FCC y crearon foros de miles de personas de los que nunca se habló. En ellos afirmaban que un magnate no podía poseer la radio, la televisión y la prensa de una misma ciudad.
Fue un ejemplo de movilización pública para oponer resistencia. Con el nuevo presidente, Kevin Martin, la FCC anunció audiencias públicas en varias ciudades para abordar la cuestión de la propiedad de los medios. Las empresas privadas de medios apenas nos permiten saber qué sucede en el mundo. Portland solo controla el 6% de su mercado de medios. Eso no es diversidad ni competitividad. Abran los ojos. Somos ciudadanos preocupados por lo que nos rodea. No nos tomen por tontos. Ruego a la FCC que nos ayude. En todos los canales vemos lo mismo. Está claro que en este país importa más el dinero que las personas. Aunque casi todo el mundo se oponía a una mayor consolidación, Kevin Martin se reunió con los grupos de comunicación y eliminó la prohibición de concentración de medios. De esta forma, Kevin Martin demostró un absoluto desprecio hacia su propio trabajo, que consiste en representar el interés de la gente. Se entregó por completo a los intereses de los productores ricos. Punto. Sin vuelta de hoja. Creo que a quienes controlan los medios les gustaría que fuéramos consumidores sin cerebro y no una nación de ciudadanos activos y curiosos. Debemos aprovechar este momento y asegurar un intercambio de información libre y pleno. Esto empieza con una red de Internet abierta. Velaré en primera persona porque se respete la neutralidad de la red. Porque cuando los proveedores de servicios... Es muy sencillo. Neutralidad en las redes y no permitir la discriminación. Sabemos que los políticos lo mencionan de boquilla y que si AT&T, Comcast y Time Warner consiguen imponerse en Internet gracias a una negligente política pública, perderemos incluso Internet. A pesar de sus promesas electorales, el presidente Obama ha introducido nuevas normas de tarifas de Internet que van en contra de los principios de una red gratuita y abierta. Cuanto más se abaraten los precios, más fácil será publicar información. Y eso es sinónimo de pluralidad de voces. En eso Internet es insuperable. Wikileaks ha publicado mucha información sobre la guerra, sobre los ejércitos, su comportamiento, los servicios de inteligencia. Y esa información suele sorprender al público porque ha vivido en una mentira. Ahora, dispara. Nos hemos excedido en lo que es aceptable publicar. ¿Se debería frenar a Julian Assange? En eso estamos. McConnell le llama terrorista tecnológico por lo de los papeles del Pentágono. Creo que es un terrorista tecnológico, olvidándonos de lo del Pentágono. El primer problema para que todo el planeta entienda la primera enmienda es que la entienda Estados Unidos. Ese tío es un traidor y ha violado todas las leyes de Estados Unidos. Debería estar... ¿Seguirá siendo gratis Internet o unas cuantas empresas se harán con su control y lo capitalizarán? He aquí un nuevo debate. Tenemos que pararnos, aceptar que nuestros medios de comunicación están en crisis y preguntarnos qué tipo de medios queremos. Queremos tener acceso a más información y que menos medios la controlen. ¿Dejaremos que el país se hunda porque unos pocos en Wall Street no se hacen ricos con noticias de segunda? Si queremos que los medios de comunicación sean mejores, debemos luchar por ello. Estos son los grandes conflictos a los que nos enfrentamos ahora en Estados Unidos y, sinceramente, en cualquier país. La forma de afrontarlos será tan crucial como las decisiones de los fundadores en su momento.
Se trata de acordar entre todos qué tipo de decisiones queremos que se tomen en nuestro nombre. Eso es lo que nos salvará. Saber lo que pasa en el mundo sin que nos filtren la información los micrófonos o las empresas privadas. Mis hijos podrían perder todo esto. Los animales morirán y no habrá peces. E incluso con los bolsillos llenos de dinero, los indios se morirán de hambre, créame. El corazón de la Amazonia tiene las horas contadas. La construcción de Belo Monte, una de las 3 presas más grandes del mundo, inundará más de 500.000 kilómetros cuadrados de selva virgen y afectará a la vida de 40.000 personas. Verán lo que el gobierno brasileño está haciendo a toda la región. Están poniendo en peligro toda la Amazonia. Prefieren dinero y nosotros sufrimos las consecuencias. En ningún momento, desde que empezaron las obras, se han preocupado en absoluto por la gente que vive en la zona. Solo piensan en ellos mismos y sus propios intereses. La presa tendrá un impacto en la selva, pero los beneficios superarán los daños con creces. Una flota de excavadoras remueve y extrae tierra y rocas 24 horas al día, en el afán de avanzar con este megaproyecto en el que sus defensores ven una fuente de progreso, empleo y energía. Para mí es el momento más importante del año, porque tengo la esperanza de que me contraten. Si lo hacen, estaré muy feliz. En estos momentos, tenemos trabajando a 9.000 personas. Y estamos contratando más, unas 1.200 al mes. Cuando el proyecto esté en su apogeo, necesitaremos 30.000 trabajadores. Belo Monte no es para la gente, es para las minas de aluminio en Amazonia, que necesitan grandes cantidades de energía. Miles de campesinos han sido desposeídos de sus tierras sin cobrar indemnización alguna. Los movimientos críticos ven en esta presa un proyecto de muerte que hay que detener, aunque para conseguirlo les vaya la vida en ello. Nunca he ocultado mi oposición a la presa de Belo Monte. He recibido amenazas de muerte e incluso se han publicado artículos en el periódico diciendo literalmente que yo debería ser eliminado. Estamos en guerra con la presa. La batalla por la Amazonia. Próxima semana en Documentos TV.